Señores, buenas noches. Bienvenido a otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes. Bueno, después de un viernes por en medio, un viernes diríamos casi de asueto, para algunos de recogimiento y para otros de esparcimiento y de muchas cosas más. Entonces retomamos en el día de hoy lo que es un recorrido, diríamos, por la actualidad, especialmente los temas que se han desarrollado durante esta semana, que hablábamos de Semana Santa, que para los fines no fue tan tranquila, porque ni de tantísimo recogimiento, porque aunque propiamente no se ejerció la actividad política, algunos partidos llamaron a deponer el ajetreo. Sin embargo, hubo declaraciones importantes, oposiciones importantes, que hubo quien le sacara de alguna forma el filo político. De manera que, William, buenas noches, y de esta manera comenzamos. Buenas noches. No, realmente el tema político estuvo presente de alguna forma, claro, sobre todo por las reacciones que provocó posiciones que se externaron a través de los púlpitos. Cuando tú dijiste de alguna política, de alguna manera, me recuerda a Atuey, que me dijo una vez, mi querido amigo Atuey, me dijo una vez... Atuey de Camps. Atuey de Camps. Mira, porque digo, no, yo Atuey, pero yo no soy político. Digo, no, tú eres como los guardias de locura. Dije, tú eres como los guardias de locura. Digo, no, yo lo que hago es que escribo de política nada más. Pero bien, los guardias de locura, porque realmente, bueno, ¿quién más que los guardias de locura han manejado muchas veces, si no la política, el poder, que a través de la política se llega a él? Y han decidido coyunturas políticas cruciales. Bueno, casos. Pues lo que queremos decir es que durante esta Semana Santa primero hubo unas declaraciones a través de un programa que ofreciera el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osoria, y después dio unas declaraciones aparte, pero todas coincidentes en la misma línea, con que había que corregir una serie de cosas o había que cuidarse de una serie de otras cosas para no desembocar, decía él, en una dictadura. Eso encrispó los pelos de mucha gente, porque dijeron, bueno, o pensaron, o están atacando al gobierno, o aquí hay una dictadura, como han dicho algunos, dictadura de partido, qué sé yo. Yo no creo que aquí hay dictadura de partido, ni hay dictadura de gobierno. Lo que sí, estas posiciones de la iglesia, estas clarinadas, deben llamar la atención, deben servir de llamado de atención para que se reflexione, o el gobierno, quizás algunos voceros que son un poquito beligerantes, reflexionen y puedan llegar a pensar, bueno, ¿y por qué o por dónde es que está soplando la brisa? Y entender que los obispos y los curas sin mucho nombre o sin renombre, o sin nombres sonoros, están en contacto con la población, se retroalimentan con la población de sus respectivos barrios donde están enquistadas las parroquias. De manera que esa es una fuente directa de interactuación, de comunicación, y bueno, es una forma de percibir por dónde anda el pensamiento de mucha gente. Puede estar equivocado o no, pero bueno, es una forma, es un termómetro. Entonces pudiera mucha gente no estar de acuerdo con tales o cuales declaraciones de un sector de la iglesia. Diríamos, bueno, pero ¿de cuál sector de la iglesia? Porque la iglesia católica, que se expresa a través de sus pastorales, a través de sus obispos, pero especialmente de las cartas pastorales, bueno, tú no ves que andan diciendo uno por aquí una cosa y otro no. Hubo 7 palabras incluso que tienen aspectos coincidentes, conducen hacia un punto central. Preocupaciones sobre aspectos institucionales para que no se quiebre la institucionalidad, para que se respete la institucionalidad, y sobre esa advertencia, bueno, que el gobierno reflexione y si hay algo que corregir, lo corrige en el camino.
Sencillamente yo lo veo como una advertencia para no derivar o no llegar a. Entonces, así es como yo particularmente veo las cosas. Bueno, realmente lo primero es que afortunadamente en la República Dominicana tenemos toda la posibilidad de expresar lo que pensemos y lo que sintamos. Y eso lo dijo el ministro administrativo estando en China, bueno, de allá, cuando hubo sí, algunas voces que fueron muy beligerantes, que inclusive lo que hicieron, y confrontadoras de manera equivocada, porque eso no se maneja así. Sí, ahí vino el ministro administrativo a enmendar la plana. Yo diría que primero lo hizo el presidente sin hablar, sí, cuando el presidente tuvo un gesto de mucha cordialidad en un encuentro que tuvo con Benito Ángeles. sí. Esa cordialidad que tuviste, esa campechanía entre presidente y obispo, es una forma, un desmentido a confrontaciones que querían algunos señalar, quizás demasiado desproporcionada. Esa fue una, y la otra que retomó, si se quiere, la posición del presidente o la actitud del presidente fue José Ramón Peralta, ministro administrativo, que cuando habla se entiende que habla el presidente, Sí. porque es una de las personas, quizás la persona más cercana al presidente de la República, dentro del equipo de gobierno, y habló desde China, y hablaba, decía, bueno, hay libertad de expresión y los distintos sectores se pueden manifestar. Entonces así es como hay que recibir las cosas. Echarle agua al vino. Y evitar realmente las reacciones que no ayuden, que no contribuyan o que inviten a la confrontación. A las buenas relaciones entre el gobierno y las instituciones de la sociedad. Y sobre todo el gobierno y la iglesia y el gobierno y los medios de comunicación. Hubo alguien que dijo una vez que ni con la iglesia ni con la prensa debería buscarse confrontación. Sobre todo cuando es posible evitarlo. Y a veces simplemente es necesario. No solamente es posible evitarlo, es prudente evitarlo. Una expresión, una precisión sobre tal o cual tema. Y nunca perder de vista que siempre cuando se dice algo, es posible que ni el que lo dijo en principio, ni el sector o la personalidad a quien se alude, sean quienes pueden sacar mayor beneficio. Exacto, sino otros se benefician. Entonces, y por eso es que hay que ser prudente. No, porque aparecen siempre terceras opiniones, o cuartas opiniones, o quintas, o sextas, que intentan conducir la conversación. O derivarla en otra dirección. Y sobre todo, William, que no miden consecuencias, no miden quiénes pueden resultar afectados o hasta dónde tú puedes hacerle daño a quien tú crees que está defendiendo. Por ejemplo, a tu líder político, al liderazgo político, al sector político partidario que tú dices defender o da a entender que perteneces, inclusive. Entonces, para no caer en aquello de que no me defienda, compadre, porque, por ejemplo, cuando un diputado dice, primero una diputada dijo, bueno, que el presidente se parecía mucho a Jesucristo en la labor que estaba haciendo, aun cuando haya en el aspecto social determinadas similitudes, guardando siempre las diferencias y las distancias, pero yo creo que no es prudente hacer ese tipo de comparaciones, porque, bueno, ¿con quién tú te quieres congraciar? Es número uno. Número dos, cuando otro diputado, que yo no sé qué cosas tenga en la cabeza, porque ideas buenas y correctas no tendrá, dice que la iglesia lo que debe hacer es formar un partido y dejarse de estar hablando disparate. O sea, yo creo que un boche de esa magnitud, de esa naturaleza, de esa medida, no se le da a la iglesia como institución. Pues bueno, tú le puedes decir eso a la Marcha Verde, ¿tú me entiendes? Incluso a la sociedad civil o a Participación Ciudadana, pero a la iglesia como institución, tú decirle, bueno, la iglesia lo que debe es formar un partido político y buscar votos en la calle y dejarse de hablar disparate. O sea, pero diputadito, tú no sabes el daño que tú le estás haciendo a tu partido y a tu gobierno con eso.
Sobre todo que la misión de la iglesia, en este caso la iglesia católica, ni ninguna de las iglesias cristianas, ni las que uno conoce, es la actividad política. Claro. Como entidades que se desempeñan en este ámbito y como inclusive a nivel individual como ciudadanos, tienen la posibilidad de expresar lo que entiendan sobre un tema determinado. No, y la iglesia, Entonces, como tú dices, parte fundamental o esencial de la iglesia justamente es fijar su posición sobre los problemas sociales, sobre los problemas en sentido general de la sociedad, incluyendo los temas políticos, cuando bordean el aspecto institucional. El aspecto institucional. Hacer advertencias, hacer críticas constructivas o críticas inclusive frontales. Entonces, ya eso lo hemos visto a través del tiempo. Críticas frontales, porque aquella vez cuando en su momento en la colonia el padre Montesino, en su famoso sermón de Adviento, remachó contra la opresión de la colonia, eso no era paje coco, eso fue... fíjate que a él incluso lo llevaron le pidieron que se retractara, que en la próxima ceremonia religiosa, la próxima misa, echara para atrás. Claro que él tuvo el talante de remacharle con más fuerza el mismo discurso y bueno, los españoles que controlaban que tenían el poder político en la colonia en ese momento, bueno, no tuvieron más que, con toda la represión y demás. Entonces, eso lo hemos visto a través del tiempo. Después lo vimos en la dictadura trujillista, que aunque Trujillo hizo su alianza con la iglesia en algún momento, vino el concordato y una serie de cosas, pero tuvo sus confrontaciones. Lo tuvo Domingo Perón, que después cuando vino para acá huyendo y se juntó con su colega Trujillo, a la postre, como institución milenaria, la iglesia tiene su crédito y sale ganando. Entonces, por eso, si tú mides la función social de la iglesia o la responsabilidad institucional de la iglesia, pero además lo que ha sido la tradición y lo que han sido los resultados, no te metas con la iglesia para que no tenga como el Quijote a Sancho Panza, hasta con la iglesia hemos chocado. Entonces, para evitar esas cosas, vamos a ser prudentes. Eso siempre es útil. ¿Verdad? Y sobre todo cuando tú tienes la responsabilidad de manejar el aspecto de la imagen. Hubo gente que tiene responsabilidades con el manejo de la imagen que no lo manejó de la mejor forma. Eso pudo haberse hecho como hizo el presidente y como hizo José Ramón Peralta, que sencillamente le dieron una salida, bueno, y hasta Gonzalo Castillo, que tuvo una salida política, pero inteligente. De manera que, bueno, como diría el padre Avelino, en paz descanse, de eso seguiremos hablando, pero ahora vamos a una pausa, William, y volvemos y retomamos el equipo mediático, el equipo de los viernes. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos el desarrollo del equipo mediático. Interesante, William, que dentro de todas estas cosas, el país por lo menos tiene una representación, Estados Unidos tiene en el país una representación, desde mi punto de vista, que se maneja muy correctamente. Estoy hablando de la embajadora representante del gobierno norteamericano en el país, que desde que llegó ha estado socializando, si se quiere, ha visitado el Tribunal Constitucional cuando... Ha visitado mucha gente. Sí, pero generalmente cuando ha habido situaciones tensas, si se quiere, o aprehensiones, o temores, o sospechas de que tales o cuales cosas pudieran darse, bueno, pues la embajadora se deja caer por allí y yo creo que sin decir nada, con una cordialidad, con un gesto muy interesante, campechano, si se quiere, la embajadora, como parte de su periplo por las instituciones, ha bailado su bachatica, ha entrado en contacto con si se quiere, con lo que
socializando con lo que son nuestras costumbres, Sí. identificándose con la idiosincrasia del pueblo dominicano. Y a mí particularmente me ha dado muy buena impresión el trabajo que ella ha venido haciendo, cumpliendo con su responsabilidad como representante del gobierno norteamericano, sin estridencia, sin confrontaciones, sin imprudencia. A diferencia, por ejemplo, de un embajador que se bañaba con un grupo de hombres en una piscina, o que se atrevía a mandarle a quitar la visa al pasado presidente de la Junta Central Electoral, y hacer ciertas cosas de manera desfachatada, o anterior a la anterior, embajador o embajadores que venían a hacer negocio aquí, a meter las narices en muchísimas cosas. Esta embajadora lo ha hecho de una forma muy diplomática, su trabajo político de manera muy diplomática. Fíjate cómo ella estuvo por el Tribunal Constitucional en los tiempos, incluso antes, pero cuando se pensaba o se esperaba que se fuera a modificar la composición del tribunal, cuando faltaban unos jueces que había que designar, porque ya los otros habían agotado su tiempo. Y también lo hizo pero ella ha estado por el ayuntamiento, ha estado por la policía, ha estado por muchísimos sitios. Interior y policía, en universidades. En universidades. Y entonces recientemente, su visita más reciente fue la al presidente del Tribunal Superior Electoral, en momentos en que, con mucha preocupación para sectores sensatos del país, hubo unas declaraciones fuera de tono, inadecuadas y que no venían al caso, del presidente del Senado de la República, donde instaba a la Cámara de Diputados a que investigara si una sentencia reciente del Tribunal Superior Electoral, si esa sentencia implicaba o daba pie para que se hiciera, se encaminara más bien una interpelación, y más que una interpelación, un juicio político al presidente del Tribunal Superior Electoral y 2 integrantes más de ese cuerpo. Se entendió que era una intromisión de un poder en otro y que además esto era una especie de camisa de fuerza que se le metía a un órgano público de justicia, en este caso de justicia electoral, y que eso no era bueno. Y como se ha estado sugiriendo que el juicio político iría, entonces esa es la lectura en principio que yo le veo. La embajadora llega por allí sin que se metan los asuntos dominicanos, entiende uno, sobre todo yo lo entiendo, que dice no toquen esa tecla, porque eso puede afectar la institucionalidad del país. Yo le doy esa lectura. Bueno, indiscutiblemente que esa es una de las lecturas que puede tener. Otros sectores le dan otra lectura. Sí. Inclusive hablan de intromisión en asuntos domésticos. Pero ella no dijo nada. Pero ella no dijo nada. Ella no dijo nada. La visita ha estado haciendo, por eso, como muchas otras visitas que ha estado haciendo, en temas que tienen que ver con negocios, con las relaciones en el caso del país. De las relaciones con China. No, y también con el asunto de la competitividad. O sea, realmente ella ha hecho un periplo muy amplio. Y por eso... Pero tú has visto que lo ha hecho sin estridencia. No solamente sin estridencia, sino principalmente sobre asuntos... Cuidando las formas. Cuidando las formas y sobre asuntos que competen a las relaciones entre los dos países. Pero no obstante eso, siempre hay observaciones sobre que se tenga cierto cuidado con ciertas cosas. Y eso es lógico que de alguna manera, sobre todo con los antecedentes que hay en las relaciones con diplomáticos que han estado aquí, haya un mínimo de cuidado. Sobre todo, William, con la insistencia que ha habido desde Estados Unidos para acá, sí, con el tema de habida cuenta de la realidad, de la delincuencia, la inseguridad que permea en República Dominicana en determinados aspectos y sectores.
y momentos también. Hubo una nota donde se advertía a los turistas norteamericanos que tuvieran cuidado cuando pisaran aquí por asuntos de inseguridad. Entonces resulta que ella enmendó la plana, aclaró eso en algún momento, pero ahora vuelven otra vez con lo mismo. Porque, y a propósito de que en un accidente, evidentemente que en un accidente, murió una pareja norteamericana que estuvo en un área turística del país. Cuando van de regreso, hasta ahora, hasta prueba en contrario, se trató de un accidente. Bueno, pues ya cogieron eso por las greñas y vino otra nota enmendando la plana al país en materia de inseguridad. Que es verdad que la hay, pero no la hay en la medida que existe en otros países. No. Y no es para estarle, diríamos, insuflando o metiéndole pánico, afectando el turismo, la imagen del país y el turismo dominicano. Que muchas veces el manejo de esas informaciones tiene que ver precisamente con un tema de competencia de interés. Pero lo que tiene que ver con este tipo de visitas, la forma en que ella lo ha estado haciendo, si hay algunos niveles de injerencia, realmente están bastante bien disimulados. Exactamente. Porque ha sido muy amplio el periplo. Nosotros no podríamos citar a todos los funcionarios y gente de la sociedad con lo que se ha reunido. Pero en el tema de la seguridad, por ejemplo, ya se ha reunido con el ministro de Interior y Policía, que tiene un papel fundamental en lo que tiene que ver con esa área. Que ciertamente el país, teniendo el turismo como uno de sus principales renglones, le conviene una buena imagen. Ahora, la competencia, y eso quienes tienen que entenderlo, son sobre todo los que manejan la comunicación, lo que le interesa la buena imagen del país. A la competencia le conviene interpretar un accidente automovilístico como una desaparición, como lo pusieron en principio. En principio las informaciones sugirieron, no, lo afirmaron, lo informaron. Cables internacionales hablaron de que estas dos personas estaban desaparecidas. Realmente... Y realmente ya no estaban desaparecidas. Hubo desinformación o no información sobre qué había pasado con ellos, pero eso no indica, suerte que después los datos fueron... Y en ese sentido las autoridades, especialmente de la policía y los órganos de investigación, hay que reconocer que se emplearon a fondo. No hicieron su trabajo. Para hacer su trabajo y sacar la verdad. Y entonces se pudo establecer... Se pudo haber dicho cualquier cosa mientras no se determinara lo que pasó realmente. Pero realmente se pudo establecer lo del accidente y todo lo que había rodeado esta lamentable situación. Que de los accidentes es otro tema que podríamos tocar más adelante o en otro momento. Pero son realidades muy diferentes a uno dar la impresión de que aquí la gente se desaparece. Claro. Eso podría ser frecuente en otros litorales, pero aquí no. Aquí no. Eso no es tanto así. Y si tú te pones a ver, yo tenía, por ejemplo, tengo un pariente que hace poco llegó a El Salvador y dice, bueno, mire, ese es un país muy... Entonces, lamentablemente, tanto en El Salvador como en el mismo Estados Unidos, en muchísimos rincones de Estados Unidos, cuántas cosas no pasan. Pero eso es muy malo cuando se diga de tal o cual país, incluyendo o no el nuestro. Bueno, mira, cuídate, en México pasa eso. En muchísimos sitios que realmente al recién llegado lo primero es que le alertan y le infunden un pánico. Eso no es bueno, sobre todo cuando se magnifica, porque es verdad que hay países donde tú no puedes sacar un pie del carro o de tu casa. Entonces, aquí no, por suerte, no hemos llegado a esos niveles y esperemos que nunca lleguemos. No, y cuidemos de que realmente lo que hay que cuidar este país, cada cual desde su óptica, desde su ángulo, desde su marco de responsabilidades, porque realmente hay cosas que antes tú no veías. Me dice recientemente un amigo, me va a pasar a buscar, y entonces venía de la Luperón, va a subir de la Luperón, entonces yo un poco del otro lado, digo no del otro lado de la ciudad, pero casi en posiciones totalmente opuestas. Entonces yo le digo, pero mira, yo voy a ir caminando, voy bajando la Lincoln, voy a coger la Sarasota.
la persona se devuelve después que había salido, no llega en el lugar, en el tiempo, le hago un par de llamadas, 3 llamadas, Churchill con Sarasota. Cuando, esperando que venga la persona, pasa un motorista, ¡rin! Y lleva el celular. Cuando yo vengo a darme cuenta, ya el hombre va de espalda en el motor. Oye, qué precisión. Entonces yo te digo, ese tipo de cosas que ocurren así a la vista de todo el mundo, en cualquier parte céntrica o no de la ciudad, eso no se veía con esa espectacularidad con que... entonces, donde quiera, o sea, eso te indica a ti que tú andas ligado dentro del ambiente social y rutinario. Tú y cualquier ciudadano anda metido dentro de tantas cosas que tú dices, bueno, pero ven acá. Entonces, ciertamente ha habido un deterioro en la sociedad en distintos órdenes que cada día va creciendo. Entonces, ¿qué tiene la sociedad? ¿Qué tienen los gobiernos? Que trabajar esos temas. Trabajar esos temas. Y trabajarlo de manera permanente. Porque claro. Realmente así es como podemos tener soluciones definitivas y estables. Claro. Bueno, William, vamos a otra pausa y volvemos. Bueno, seguimos con el desarrollo del equipo mediático. Bueno, William, hay algunos temas, en sentido general, los temas institucionales a mí me apasionan. Trae esto sus preocupaciones, siempre trae sus jalones, sus jamaquiones, si se quiere. Ahora tenemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos renueva su embestida. Reitera. Lo reitera, pero es una renovación de su embestida contra los intereses de República Dominicana. Se trae por las greñas ahora una resolución donde critica y creen ellos que van a dejar sin efecto la sentencia del Tribunal 168. Por lo menos esa es la pretensión. Claro. Y que tiene que ver con la nacionalidad. En aquella ocasión, el Tribunal Constitucional lo que vino fue a poner en orden un desorden que había en el asunto de la nacionalidad y poner a trabajar a las instituciones que estaban de brazos cruzados y dejando que el problema fuera aumentando y aumentando. Y dijo, no, se paró en 2 pies y dijo, bueno, esto es así. La nacionalidad dominicana es sobre esto y estos términos. Fuera de ahí es cualquier cosa, pero menos dominicano. Entonces, eso es lo que ha dicho en pocas palabras el Tribunal Constitucional. Bueno, pero resulta que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque en algún momento hubo intenciones de que República Dominicana se acogiera a aquel organismo internacional en aras de proteger los derechos humanos en sentido general. Bueno, pero ¿qué pasa? Que esa iniciativa partió del Ejecutivo de aquella vez, pero no se llevó al Congreso Nacional. Al no llevarse al Congreso, eso no fue refrendado y por tanto nosotros no somos signatarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado queriendo establecer reglas de juego y queriéndonos imponer quiénes son dominicanos y quiénes no. Y que nos quiere atar de brazos, de pies y manos con respecto a la autoridad o respecto a la idiosincrasia o la autodeterminación y a la soberanía. Y a la soberanía de este pueblo para determinar, como dije, quiénes son o quién da y a quién corresponde la nacionalidad y a quién no. Bueno, pues ellos han resolutado diciendo sencillamente que el Tribunal Constitucional ha puesto en peligro la seguridad jurídica. La Corte dice que
el Tribunal Constitucional creó un ambiente de inseguridad jurídica al emitir su sentencia en noviembre del 14, que estableció erróneamente, dicen ellos, estableció erróneamente que no tenía competencia, que la Corte no tenía competencia para decidir los casos contra el país y declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana. Ellos dicen que dejan sin efecto, que sí que ellos tienen competencia, en aras del derecho internacional, que ellos tienen competencia. William, todos sabemos ellos no tienen ninguna competencia. Que ellos no tienen ninguna competencia sobre la composición del régimen político dominicano. Lo que ellos pretenden no lo acepta ninguna nación del mundo. Ninguna nación del mundo acepta que le impongan desde fuera reglas de juego y le digan quiénes son nacionales o quiénes no nacionales de ese país. Entonces, como no hubo el Senado, el Congreso de la República no refrendó aquel acuerdo, no hay acuerdo. Ese acuerdo no tiene ninguna validez para eso nosotros. No tiene ninguna validez. Y por tanto, bueno, hubo una rueda de prensa en el día de hoy del consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El gobierno dominicano fijó su posición. El gobierno dominicano fijó su posición al respecto, diciendo o reiterando, porque ya lo había dicho en otras oportunidades, que la sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante a las distintas instituciones del Estado Dominicano y que por tanto es una decisión en la que el Ejecutivo no puede intervenir y no puede, como quieren ellos, tratar de neutralizar o de desconocer. Entonces hizo muy bien. Pero es bueno que recordemos también de dónde vienen un poco estas cosas. Que no son caídas del cielo. No, a nivel de ciertos sectores internacionales se ha estado pretendiendo que la República Dominicana cargue con los problemas de Haití. Porque tenemos que tener las cosas claras. Esos organismos, las Naciones Unidas acaba de salirse de Haití. Claro. Tiene muchísimos años supuestamente tratando de resolver problemas en el vecino territorio. Prometieron una ayuda que no cumplieron. Lo que ha ocurrido es que... ¿Pero por qué la insistencia, William? Bueno, porque es la forma... El mismo tema... Es la forma de ellos evadir las responsabilidades que tienen con ese territorio. Claro. Y con la gente de ese sitio. Lo más cómodo es decir que la República Dominicana cargue con eso. Claro. Y eso es lo que están pretendiendo. O sea, lo de la sentencia y esas son argumentaciones que no tienen mayor sustento. En la República Dominicana ninguno. Pero lo más criticable de esta situación es no solamente la recurrencia con que ellos lo hacen, sino que encuentran aquí a gallaretas o a intereses que aparan el tema y entonces quieren otra vez ponerlo en los primeros planos. Gente ligada a sociedad civil, que son, como tú decías ahorita fuera de cámara, que son empleados. Se benefician, son empleados realmente de esas ONG, de esos organismos. Y se benefician de ese tipo de... Que tienen su presupuesto para eso, para que ellos cumplan esa función, sencillamente de aparadores de situaciones y promotores de situaciones, sencillamente criticando a los organismos o a las autoridades dominicanas que tienen la responsabilidad de fijar su posición y de asumir su posición. Y ellos no están solos. Los que fijan esa posición, esos organismos, en el caso del Tribunal Constitucional, no están solos. Tienen en sentido general una sociedad mayoritaria que está de acuerdo con que hay que respetar la soberanía del país y que el gobierno dominicano y el pueblo dominicano deben darse sus propias reglas de juego y que nadie tiene que decirle lo que debe hacer o dejar de hacer. Pero yo oí, por ejemplo, esta mañana a el coordinador de participación ciudadana. Toda esa gente son asalariados de esas ONG, sencillamente. Sabemos a cuáles intereses responden y son recurrentes en sus campañas de defensa a intereses extranacionales en perjuicio de los intereses del pueblo dominicano. Y bueno, comunicadores que provienen también de la sociedad civil,
que, bueno, algunos de ellos que fueron coordinadores de participación ciudadana, que están sencillamente, que son abanderados de esas corrientes. Entonces, bueno, que la soberanía se vaya a dónde. Hubo alguien que dijo en algún momento, bueno, que la soberanía es relativo. Es relativo. ¿Y cómo tú le vas a decir a este pueblo que ha perdido ha tirado tanta sangre al suelo, y que tiene tantos héroes en batallas importantísimas, que tú le vas a decir que la soberanía es relativa? No, ven acá. Usted puede querer lo que usted quiera. Eso no está sujeto a una interpretación caprichosa. A interpretación, a discusión, eso no está sujeto a eso. ¿Tú me entiendes? Y entonces eso es lo que pasa cuando tú oyes estas cosas, da ganas de llorar, que un tema que se supone ya sobradamente debatido, lo traen por las greñas, no una nueva resolución. Lo que el Tribunal Constitucional de República Dominicana resolutó o estableció a través de sentencia, no, eso no tiene validez. Nosotros insistimos, nosotros tenemos jurisdicción sobre eso, pero ¿quién le dijo a ustedes? Ellos pueden venir y mandar. Ellos pueden venir y mandar aquí, decidir, porque además encuentran sus paniaguados que están de acuerdo con esa vagabundería. No, porque aún así los acuerdos internacionales que firme el Estado Dominicano en distintas épocas tienen que estar acorde con la Constitución de la República, que establece que por encima de ella no puede estar ningún acuerdo. Si es un acuerdo que choque con los lineamientos constitucionales, es nulo de pleno derecho, sencillamente. Tan sencillo como eso. Además, viendo la actitud de gente que cuando situaciones han afectado a los dominicanos, esos temas de la identidad, por ejemplo, de los papeles, que la gente no tiene, que alguna gente no lo tiene en regla, eso ha afectado a muchos dominicanos, pero nunca ha aparecido ninguna organización ha aparecido que se preocupe por esos dominicanos que en alguna parte del país, por el descuido de sus familiares, por situaciones muy específicas, hayan crecido sin una identidad, porque existen gente de lo que no hay ninguna duda de que son dominicanos, afectados por problemas de identidad, de declaración tardía, inclusive que no aparecen en ningún registro. En la puerta... Pero no existe una sola organización en la República que diga levante la mano, que sea doliente. En la puerta de la propiedad de mi familia en Ocoa, ahí, la señora que vive ahí no tiene cédula, parte de los hijos no tienen cédula, no tienen nada. ¿Y quién se ha encargado de esas organizaciones de preocuparse por la identidad? Eso pasa mucho, eso que tú dices, parecido al tema de los derechos humanos. Si matan a un policía que tiene familia, que deja huérfanos, niños huérfanos, esposa viuda, y que deja muchos familiares sin su manutención, eso no tiene defensores de los derechos humanos. Pero un delincuente le dieron 3 tiros por ahí, no, ya esos 3 tiros estuvieron mal dados. Yo diría, como diría Luisín, el exdiputado, que le mataron a un sobrino, un pariente, sí. Pariente, la delincuencia. Eso es lo que hay que salir a cazarlo, a todos esos delincuentes, porque ven acá, esa gente, preso inclusive, tú sabes la carga para el Estado que es esa. Que me perdonen los que no quieren, pero bueno, vamos a hacer la última pausa. Bueno, la violencia en las escuelas es un tema nuevo, muy viejo, pero la difusión que ha tenido un tiempo esta parte a través de las redes es un tema para preocupar, acciones para preocupar y para motivar a la búsqueda de correctivos. Correctivos que deben comenzar porque esta sociedad en el hogar.
Debe comenzar por el hogar. Por el hogar, porque hay un esfuerzo económico, un esfuerzo profesional extraordinario. Una gran inversión en las escuelas, pero bueno. Pero si en ese proceso no hay un seguimiento, una participación de los padres, Claro. Esto no va a tener en corto tiempo, o en el tiempo que debe ser, el éxito y la respuesta que todos queremos y esperamos. Esta sociedad no anda bien, hay muchas cosas que hay que, como tú dices, hay que arreglar, pero que tienen que comenzar por el hogar. Tú no puedes mandar a la escuela, porque los ejemplos que vienen, las familias disueltas, con 50,000 problemas, con malos ejemplos para los niños desde muy pequeñitos. Falta de valores. Entonces, la pérdida de valores, los malos ejemplos, las malas acciones, alimentan a los niños que son esponjas recogiendo lo bueno o lo malo. Entonces, cuidémonos de esas cosas malas que se le enseñan a los niños y que las llevan a la escuela y después se manifiestan a través de situaciones como la que ocurrió recientemente, el último caso muy penoso, muy lamentable, de una niña de apenas 11 años que muere después de entrar en una reyerta con otra compañerita de unos 12 años. Dos niñas, ese pleito de niños que a cada rato lo vemos en las redes y que en vez de ser evitado es estimulado por los demás estudiantes. Estudiantes o compañeritos que en vez de desapartarlos o apartarlos y evitar que se desgarren, no, entonces ellos lo que hacen es estimularlos, aplaudir, firmarlos y ponerlos en la red. Disfrutarlo como un espectáculo. Un espectáculo. Pero también se nota... Espectáculo lamentable, claro. Porque en este caso, la niña, hubo una de ellas, la que, bueno, no la que falleció, que coge a la otra, le da muchísimos tacazos en el pavimento. La niña llega a su casa mareada, vomitando sangre por boca y nariz. Y fíjate, hoy está bajo tierra. Pero que se nota también, además de este comportamiento de los muchachitos, de los niños, un cierto desapego de las madres, de los padres, con relación a las escuelas o a los colegios, a los centros educativos. Tiene que haber un seguimiento y una interacción y todo un trabajo. Mira, esto amerita una investigación muy profunda porque denota también determinados descuidos. Es verdad, en todos los tiempos, yo recuerdo, yo estudié en escuela pública y yo recuerdo que siempre se ha peleado en las escuelas. Siempre se ha peleado, pero especialmente los varones. Pero dos niñas, desgarrarse hasta matar una a la otra, eso no se veía con la frecuencia que se ve ahora. Dos niñas con esos espectáculos y esa enseñadera y esas provocaciones que tú ves muchas veces en las redes, eso no se veía en las niñas. Pero aún así, yo recuerdo, eso lo comentaba hoy con Climen en mi programa, Danilo Climen. Yo decía, bueno, pero uno recuerda que cuando se armaban esos pleitos que generalmente no eran en la escuela, si era en la escuela tenía consecuencias inmediatas. Y si era a la salida, en la calle, a 4 o 5 esquinas, pero eso se sabía en la escuela y al otro día había consecuencias. Claro. Había consecuencias en la escuela. Para los que protagonizaron el incidente. Y también en el hogar. Y en el hogar. Porque eso llegaba al hogar. Había una comunicación. Había una comunicación y esos estudiantes eran amonestados, expulsados si era necesario, y amonestados y sancionados en la casa también. Entonces había un seguimiento y un control, porque ahora no hay control de nada. Lamentablemente. Por eso se meten muchísimos delincuentes con cuchillos, con muchísimas cosas, a las escuelas. Gente ajena a los planteles. Entonces, hay que trabajar el tema de los valores. Y la escuela, esto debe ser un punto de referencia para que le den un seguimiento y traten de buscarle correctivos, porque esas cosas no pueden ocurrir ni deben repetirse. Claro. William, vámonos entonces. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo es un tirano. Nos quedan muchos temas, pero nos vamos. Vamos a desear a los amables televidentes un buen fin de semana y la invitación para que el próximo viernes estemos de nuevo aquí en otra entrega del equipo mediático, el equipo de los viernes. El lunes vendrá otro equipo del equipo. Ahora nos vamos.